terminamos de aprobar los reglamentos, que era la primera etapa de la convención, semana anterior al 11 de octubre. La semana del 11 de octubre tuvimos nuestra primera semana territorial y volvimos el 18 de octubre, hace 2 semanas atrás, y en ese momento empezamos con la etapa de instalación y participación popular. Aquí hay distintos colorcitos. Por ejemplo, la primera semana, que ustedes me imagino que vieron, se dio el tema de los discursos de apertura, que fueron 3 días, y además se empezaron a constituir las comisiones, las comisiones temáticas, que ya hablamos cuáles eran, ¿cierto? Eso ocurrió la semana del 18 al 22, la semana del 25 al 29 de octubre, relativamente lo mismo, discurso de apertura, comisiones temáticas. La semana anterior también seguimos con las comisiones temáticas y empezamos a ver el cronograma. El cronograma finalmente se aprueba la semana en general, aquí el pleno del 3 de noviembre se aprueba el cronograma general, que es el que le estoy presentando ahora en este momento. Y estamos ahora el 8 de noviembre. ¿Qué pasa el 8 de noviembre? Se abre el periodo de recepción de las iniciativas de norma popular. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la iniciativa de norma popular? Hay 2 formas de ingresar iniciativas de norma. De una manera popular, con 15.000 firmas, o de una manera interna con el patrocinio de 8 constituyentes. Eso ya lo hemos hablado en otros live, así que lo voy a hacer bien cortito. Para que comience una discusión dentro de las distintas comisiones, lo que se requiere es que se presente una iniciativa de norma popular. Por ejemplo, forma de Estado, vamos a tener una forma de Estado regional. Entonces vamos a presentar una iniciativa de norma que donde la forma de Estado va a ser regional, donde no va a haber una dependencia de Santiago. Se presenta con 8 patrocinios y se envía a la comisión número 3 y ahí empieza la discusión constitucional. Entonces, durante esta semana comienza el periodo de presentación de iniciativas, ¿ya? Desde esa fecha, desde el 8 de noviembre hasta el 6 de enero, es el periodo que después lo vamos a ver, cerca de 2 meses, es el periodo para presentar iniciativas de norma. ¿Qué pasa entre medio? Las comisiones temáticas sesionan, determinan a sus coordinadores, establecen audiencias públicas, reciben las exposiciones de expertos de las distintas materias y se va como generando también el contenido, la información para después entrar de lleno a la discusión de las distintas comisiones. Entonces, la semana del 8, es que esta semana lo importante que es lo que sucede, se abre el periodo de recepción de iniciativas. Por ejemplo, hoy día en la tarde, ¿qué es lo que hubo? Se juntó la mesa directiva y se juntaron las comisiones funcionales, participación, transversalización y consulta indígena, que esas son las 3 comisiones funcionales. Mañana hay comisiones temáticas, mañana pasado y el jueves, el miércoles en la tarde hay pleno general, donde nos juntamos todos los 155, y el resto del tiempo es de trabajo colectivo, administrativo y de equipo, que es para la conformación también de las iniciativas de norma. Eso es la semana del 8, la semana del 15, la próxima semana vamos a estar en semana territorial, también estamos organizando eso, vamos a ir a Ñuble, en mi caso evidentemente yo soy de allá, vamos a pasar por distintas comunas haciendo actividades que los vamos a explicar al final de este live. La semana del 22 va a estar la convención en la región del Biobío. Vamos a sesionar allá. Si se fijan, es casi lo mismo. En la tarde del día lunes se juntan las comisiones funcionales, se junta la directiva, el martes, miércoles y jueves son las comisiones temáticas en la mañana, pleno general en la tarde y trabajo colectivo el resto del tiempo, donde nos juntamos los colectivos a preparar las iniciativas de norma y todo eso. Eso es de la semana del 22, la semana del 29 es lo mismo, pero ya en Santiago de nuevo. Y si ustedes se fijan, también lo que se está construyendo de una manera paralela, que son estas columnas, estas filas amarillas que también aparecen, se trabaja en la difusión, en la elaboración de documentos de base, en la planificación del proceso de participación y consulta indígena. La consulta indígena es sumamente importante dentro del proceso y lo que se está haciendo también de manera paralela se está planificando ese proceso de participación y consulta indígena.
Y aquí, por ejemplo, la semana del 6 de diciembre, hay algo distinto, que comienza la deliberación interna de pueblos originarios en relación a la consulta indígena. Que es algo que es parte del proceso también, el proceso de discusión de la Constitución, específicamente desde los pueblos indígenas, porque hay acuerdos internacionales, que es el convenio 169 de la OIT del Gobierno de Chile, en donde todos estos procesos, sobre todo desde la Constitución, tienen que pasar por un proceso de consulta indígena, y a buena hora, ¿cierto? Considerar la opinión de los pueblos originarios, de las primeras naciones en este país. Pues nosotros llegamos después, digamos, pero los pueblos originarios ya estaban desde siempre en este lugar. Eso sucede la semana del 6, la semana del 13 es semana territorial nuevamente, una vez al mes tenemos semana territorial. La semana del 20 de diciembre, un poco antes de Navidad, seguimos con el mismo ejercicio ya explicado. Aquí ya van a estar ingresando las distintas iniciativas de norma, vamos a empezar como a discutir sobre las temáticas, pero si ustedes se fijan, la semana del 3 de enero, acá, específicamente el 6 de enero, se cumplen 60 días corridos y se cierra el proceso de inscripción de iniciativa de norma popular. Por lo tanto, desde el 7 de enero ya no existe más la posibilidad de inscripciones de iniciativa de norma popular. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya el 6 de enero vamos a saber qué iniciativas de norma va a presentar la gente, o tiene la intención de participar la gente. ¿Por qué? Porque es la inscripción de iniciativas populares, pero las iniciativas populares, para que sean válidas, tienen que venir con la firma de 15.000 personas. Eso es a través de clave única, a través de una plataforma web que dentro de las próximas semanas se va a habilitar. Por lo tanto, ese día, el día 6 de enero, vamos a saber cuáles son las iniciativas de norma popular, pero todavía no vamos a saber cuáles van a ingresar a las distintas comisiones, porque no vamos a saber todavía y no se va a cerrar el plazo todavía para que consigan las 15.000 firmas. Ese proceso de 15.000 firmas, me voy a adelantar porque más o menos la dinámica es lo que ya hemos dicho, vence el martes 1 de febrero, aquí lo que está en amarillo. El martes 1 de febrero se cumplen 60 días hábiles para la recolección de firmas de iniciativa popular. Y ese plazo, el 1 de febrero, ya vamos a saber qué iniciativas populares ingresaron y qué iniciativas constitucionales normales ingresaron. Ahí vamos a tener el abanico completo de las distintas iniciativas que van a ingresar. Por ejemplo, yo estoy preparando junto con otros constituyentes, con un equipo más grande, el tema del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad. Estamos preparando en el Distrito 19 también iniciativas en relación a la cultura, a la cultura asociada al cuidado del medio ambiente también. Estamos preparando también iniciativas en relación al tema de descentralización, a temas del agua. Entonces, el día 1 de febrero se van a haber presentado todas las iniciativas, las populares y las normales. Entonces vamos a tener un abanico de toda la discusión y que viene posterior, o sea, que ya se va a ir dando, pero que va a consolidarse en la segunda etapa. La primera etapa era de participación y de presentación de iniciativa, y la segunda etapa es de deliberación y votaciones. Y esa segunda etapa empieza el 7 de febrero y empieza en una salida regional, o sea, todavía no está definido, vamos a sesionar en alguna región, como vamos a ir a Biobío el 22, vamos a ir a otra región que probablemente sea alguna región extrema, o Arica, o Magallanes, o Aysén. Vamos a estar en esas regiones sesionando, trabajando y comenzando esta segunda etapa, que va a ser la etapa de deliberación, que es deliberación básicamente discusión y votaciones. Entonces, si ustedes se fijan, los lunes en la tarde, de nuevo, lo mismo de siempre, se junta la mesa directiva, se juntan los coordinadores de las comisiones, se juntan las comisiones funcionales, en fin. Y los días martes, miércoles y jueves, en la mañana están las comisiones temáticas, y en las tardes, si se fijan, esto es algo nuevo que no estaba en la primera etapa, están los plenos, la presentación de informes, deliberación y votaciones. O sea, cuando se ingresa una iniciativa de norma, por ejemplo, el derecho humano al agua, se va a la comisión respectiva, se discuta, se aprueba,
y después se envía al Pleno para votación en el Pleno, y el Pleno tiene que alcanzar los 2/3. Y si se fijan en esta segunda etapa, el 8 de febrero se va a realizar el primer Pleno de votación de iniciativa. El día 9 de febrero, el 8 de febrero, el 9 de febrero y el 10 de febrero, en las tardes van a haber pleno para votar estas iniciativas que ya pasaron por las comisiones. Y el día viernes también, otro pleno hasta total despacho, hasta que se apruebe, digamos, de votación de iniciativa. Esa es la segunda etapa, que cae bajo la misma dinámica. 14 de febrero lo mismo, 21 de febrero lo mismo, los días lunes están las coordinaciones generales, los días martes, miércoles y jueves están las comisiones en la mañana y las votaciones en la tarde, el viernes votación todo el día probablemente, aquí aparece solamente en la mañana, pero si son hasta total despacho probablemente vamos a estar todo el día votando. Y así se va a seguir dando dentro de esa segunda etapa, que es una etapa muy importante, que es de discusión de las iniciativas ya presentadas en la primera etapa y de aprobación. Y ahí lo que se vote por 2/3 se va al texto constitucional, lo que no alcance esos 2/3 se vuelve a la comisión, lo que la comisión lo toma, lo entrega de nuevo al Pleno, si no alcanzan los 2/3, pero alcanzan los 3/5, se va al plebiscito dirimente, que es otro tema importante que les quiero pasar a mostrar, que sería parte de la tercera etapa, digamos. Desde el 6 de febrero, a ver, voy a ver bien la fecha, desde el 7 de febrero, que comienza la segunda etapa de deliberación, es más o menos la misma dinámica, cerca de 3 meses, hasta el 22 de abril. El 22 de abril está este pleno, el pleno 22, donde van a estar las votaciones rezagadas y donde la idea es que el 22 de abril ya esté definido todo lo que va a el texto constitucional, lo que aprobó los 2/3 el pleno, y lo que va a al plebiscito dirimente, que está entre 3/5 y 2/3. Yo les comentaba de que el 22 de abril sería el último pleno de votaciones. Ahí ese día, el viernes 22 de abril, va a quedar establecido lo que va al texto constitucional directamente y lo que va al plebiscito dirimente. Que el plebiscito dirimente está dentro de la tercera etapa, que es de armonización, que después voy a explicar específicamente qué es lo que es armonización, pero se establece que el 28 de mayo, acá, en la esquinita, dice, eventual plebiscito dirimente domingo 28 de mayo. Y aquí hay que poner también un antecedente de que el plebiscito dirimente todavía no está 100% aprobado. Si bien la convención lo aprobó, tiene que el Congreso aprobarlo. Tiene que aparecer una reforma constitucional para darle factibilidad a que el plebiscito se realice el domingo 28 de mayo. O sea, nosotros dependemos, digamos, de los congresistas, los que van a venir, digamos, o los que están actualmente, para que esto se apruebe, y en ese sentido es súper importante que ustedes lo tengan claro, porque el plebiscito dirimente es una herramienta de participación vinculante que tiene la ciudadanía, que no ha tenido nunca dentro de estos años de democracia, y que es muy relevante de que se establezca dentro del proceso de constitución, en donde los no acuerdos, digamos, donde no alcancemos los acuerdos, lo determine la gente, si es que les parece que tenga que ir en la constitución o no. Eso es lo más democrático del mundo, digamos, y en ese sentido es una tremenda herramienta que los políticos en general debiesen aceptar, pero evidentemente hay un sector que no les gusta y hay algunos otros sectores que no sabemos si van a estar a favor del plebiscito o no. Entonces por eso es sumamente importante que ustedes lo tengan presente y presionen también para que el plebiscito salga. Esto sería el 28 de mayo, el plebiscito dirimente. Si todavía hay duda de qué es lo que es el plebiscito dirimente, pregúntenlo. Lo hemos hablado harto, pero si todavía siguen duda al respecto, pregunten. Y bueno, la última etapa, que es desde el 25 de abril hasta el 5 de julio, es la etapa de armonización. ¿Qué es lo que es armonización? El texto constitucional,
o los artículos o las normas ya van a estar aprobadas este día, el día 22 de abril, 22, 23 de abril. Entonces después hay que escribir el texto constitucional. Y eso significa que hay que ver qué es lo que se aprobó en un lado y en otro. Y si hay coincidencias o no hay coincidencia en algunas cosas, hay que armonizarlo, hay que hacer un texto armónico, digamos. Y para eso se constituye, se arma una comisión de convencionales que toman toda esta iniciativa aprobada y empiezan a armar el texto constitucional. Esta etapa es muy importante, porque dentro de esta etapa se pueden sacar eventualmente algunos conceptos que pueden cambiar el objetivo concreto de algo que ya está aprobado. Por lo tanto, no es menor el plazo que hay, digamos, para hacer esta armonización, y pasan también por aprobaciones en el Pleno General. Por ejemplo, los días miércoles en la tarde hay plenos generales en donde se va revisando también el proceso de armonización, que algo bien importante. Y esta última etapa, que es la etapa 3, va desde el 25 de abril hasta el término del plazo de la Convención Constitucional, que es el 5 de julio. 5 de julio es el plazo culmine de los 12 meses en total, y en este último plazo eso sería lo que se haría, digamos. Se tomarían toda la iniciativa aprobada por 2/3, y después del 28 de mayo se tomarían todas las iniciativas aprobadas en el plebiscito dirimente, se juntan y se vota, digamos, un documento final, que es lo que finalmente se entrega, se publica y después pasa por un plebiscito de salida que esperamos que se apruebe y que cambiemos la Constitución del 80 de la dictadura, que ha marcado 40, 50 años Chile bajo un modelo donde lo individual está por sobre lo colectivo, lo privado está por sobre lo social. Entonces, eso es respecto al cronograma de armonización.